Quiero invitarles amablemente a que me acompañen a esta oración antes de entrar de lleno a la lectura y exposición de la palabra. Señor, gracias te damos en esta tarde, gracias por tu bondad, por levantarnos en medio de cualquier circunstancia, no solamente física, espiritual, sino que en todo tienes el control. En tus manos está nuestra vida, en tus manos está cada uno de los integrantes también de nuestras familias. Sabemos que podemos descansar y esperar en ti. En esta tarde queremos suplicarte que seas tú nuestra fuerza, que seas tú nuestro consuelo, nuestra paz. Pero también te queremos rogar, Señor, que hables a nuestras vidas y corazones. Ayúdanos a entender tu palabra, prepáranos, Señor, cada día. Así el día que tengas que llamarnos a tu presencia, que estemos listos, Señor, y que estemos preparados para encontrarnos contigo. Te lo imploramos y suplicamos en Jesucristo. Amén. Le invito amablemente, me acompañe al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Reitero la cita, Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice la bendita palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Viernes 13 de mayo del 2022. Quiero iniciar en este día una serie de mensajes relacionados a el contexto en el que vivimos. De hecho, esta serie la he titulado Pecados comunes en nuestra región, Bahía de Banderas, Vallarta. Yo no sé si usted ha prestado atención o ha meditado. Hay algunos pecados que abundan en la zona que no son propios a todas las regiones. Hay pecados que en esta región son más fuertes que en otros lugares. Son más comunes, no por ello normales, pero son más abundantes en esta región donde vivimos. El hecho de tener contacto con distintas culturas nos trae cosas buenas, pero también nos trae cosas malas a veces en cuestión de prácticas. Y todo ello quisiera yo, a través de esta serie de 6 mensajes, iniciando con, esto sería la introducción que voy a hacer el día de hoy, pero una serie de 6 mensajes, y quiero tratar a través de la Escritura de ayudarle a usted a identificar cuáles son las trampas más comunes en pecado, en tentación, que rodean la zona. Es interesante cuando uno filtra lo que vive uno, el contexto donde vive, cuando uno mira a través de los ojos de la Escritura, hay cosas que nos ayudan a descubrir la Escritura, que están muy presentes, pero que son sutilmente, a veces, están sutilmente envueltas tras circunstancias y demás cosas, que sin la Escritura sería difícil, muy difícil identificar dichos pecados. Hoy pues quiero iniciar entonces con este mensaje de Mateo capítulo 4, verso del 1 al 11, al cual he titulado Triunfar sobre el tentador. Antes de decirles cuáles son los pecados, quisiera decirles que podemos vencer cualquiera de ellos, que tenemos la posibilidad con la ayuda de Dios de salir triunfantes aún en medio de todas estas trampas que rodean el lugar donde vivimos. Usted y yo estamos en medio de esta circunstancia.
Nuestros hijos están creciendo en medio de todas estas trampas y tenemos que aprender no solo identificarlas, sino que tenemos que aprender a cómo lidiar o cómo Cristo lidió con ellas, de la misma forma que Cristo lidió con las tentaciones que el diablo le presentó en su vida. De la misma manera usted y yo tenemos que enfrentar cada una de esas tentaciones. En esta tarde entonces quiero, a través de este pasaje, en este pasaje Mateo nos dice que todo verdadero cristiano, si el Hijo de Dios, Jesucristo, sufrió un proceso de prueba a través del cual pretendieron desviar su corazón de la obediencia al Padre, todo verdadero cristiano enfrenta la tentación. No hay ningún cristiano que sea genuino que esté exento de ser tentado. Eso es lo que Mateo nos dice. Y debido a que somos sometidos a tentación, nos conviene aprender a hacerle frente de modo bíblico y adecuado. Y eso es imitar a Jesús. ¿Cómo triunfamos sobre las tentaciones? ¿Cómo evitamos las trampas que el diablo puede poner frente a nosotros? En el proceso de tentación que Jesucristo vivió que describe tanto Mateo 4 como Lucas 4, Jesús nos muestra que hay 3 acciones claves a través de las cuales, si usted y yo nos aferramos e imitamos ese tipo de acciones, tenemos la plena garantía que vamos a salir triunfantes en medio de cualquier trampa que se presente frente a nosotros. En primer lugar, el versículo 1 nos dice cuál es la primera de esas acciones o cuál el primer principio a través del cual usted y yo podemos triunfar sobre las tentaciones. Dice el versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En esa expresión, que también Lucas dice, Lucas añade un dato que es muy importante. Lucas dice que Jesús estaba lleno del Espíritu. Si usted lee el capítulo 3 de este libro de Mateo, acaba de ocurrir un acontecimiento bastante clave e importante en la vida de Jesucristo. Se presentó ante Juan el Bautista y recibió en la presencia de Juan el Bautista la confirmación de cuál es el llamado y el propósito que Dios tiene para la vida de Jesucristo. El propósito es que Él sea su Hijo amado en el cual va a tener complacencia, y vino a esta tierra a someterse a la voluntad divina, a redimir al hombre, a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que va a decir también Lucas más adelante, Lucas 19:10. Todo ello vino a ser Jesucristo, pero antes tiene que ser hijo de Dios, tiene que someterse y obedecer la voluntad de su Padre. Jesús entonces en este versículo 1 nos muestra lo primero que necesitamos usted y yo para poder triunfar sobre la tentación es estar bajo el control del Espíritu de Dios. Eso es lo primero. Sin el control del Espíritu de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Significa tener a Cristo en la vida. Tener el Espíritu de Cristo. Eso es lo primero que usted y yo requerimos para poder no solo identificar las trampas de las tentaciones que el diablo pone, sino aún poder vencerla. Requerimos sí o sí una fuerza mucho mayor que la nuestra. Y esa fuerza, presencia, persona, poder de Dios viene a través de su Santo Espíritu. Él es la persona encargada de ayudarnos a nosotros a triunfar sobre las tentaciones. Mateo nos dice, las tentaciones llegarán a tu vida tarde que temprano. Desde que tú le dijiste a Cristo que sí, es probable que hayas enfrentado hayas empezado a darte cuenta de algunas cuestiones que quizás antes no les prestabas atención. Ellos tienen que ver con las tentaciones. Nadie está exento. Si Jesús fue tentado sin pecado, la diferencia entre Jesús y nosotros es la siguiente. Santiago 1:13 dice, nosotros somos tentados desde adentro y desde afuera. Jesucristo fue tentado solo desde afuera porque en su interior no había pecado. Nosotros tenemos 2 enemigos con los cuales luchamos: nuestro pecado y el pecado de los demás, del mundo. Eso es lo que nosotros englobamos: nuestro pecado y el pecado de los demás, del mundo que nos rodea. Esos 2 son trampas para nuestras vidas. Y si le sumamos a esos 2 la actividad del diablo, que puede usar o trata de utilizar cualquiera de esos 2 elementos para tratar de arrastrarnos a hacer aquello que es contrario y ofensivo a la voluntad divina.
Las tentaciones van a llegar, nos dice Mateo. Santiago nos dice a nosotros, a diferencia de Cristo, usted y yo, antes de conocer a Cristo, se gestó algo en nuestro interior que se llama concupiscencias, es decir, malos vicios, malos deseos. Vivimos mal, nos acostumbramos a hacer ciertas cosas mal. Se vició nuestro cuerpo. Cuando llegamos a Cristo, si bien la vida espiritual fuimos renovados, nacimos de nuevo, pero el cascarón todavía tiene esos vicios. Aunque va muriendo, pero no va a morir sin antes dar patadas de ahogado. Y ahí es precisamente donde el enemigo ataca nuestras vidas a través de la tentación. Él sabe que la vida interior que está creciendo en nosotros es imparable, no puede detenerla, pero sabe que debido a que todavía estamos rodeados de esta naturaleza, que somos susceptibles a poder desviarnos momentáneamente. Y eso es lo que va a tratar de hacer. Santiago entonces dice, usted y yo tenemos esa debilidad. Santiago 1:13 y 1:14. Pero Cristo no, va a decir. Hebreos 4:15 va a decir, Jesús no. Él fue tentado, pero a diferencia de usted y yo, Jesús no fue tentado desde adentro como nosotros. Él solo fue tentado desde afuera. Por eso dice la expresión que vino el diablo en el verso 3. Y vino a él el tentador. En cambio a nosotros, nuestro pecado nos susurra algo desde adentro y el diablo a través de su actividad de influencia trata de susurrarnos de afuera. Entonces se junta el susurro de nuestro propio pecado y el susurro del propio diablo y entre los dos tratan de martillar nuestra voluntad. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. Por eso dice Santiago, tengan cuidado. Por eso Pedro nos ha dicho, no alimenten eso, porque si lo alimentan va a serles difícil poder luchar y no ceder ante sus deseos pecaminosos. Entre más lo practiquen, nos dice Pedro, más débil se hace su espíritu y más fuerte se hace el pecado. Jesús dijo, la carne, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ante qué es débil? En cuestiones espirituales la carne no puede hacerle frente al pecado, sino es a través de la actividad de Dios. Lo que nos dice Mateo también en este pasaje es que toda tentación tiene una fuente. Santiago ha dicho, Dios no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado. Pero ¿quién pone entonces a prueba el carácter y la obediencia en las personas, sobre todo aquellas que son cristianas? Obviamente es el diablo, dice Mateo. El diablo es la fuente de toda tentación. ¿Sabe qué es lo más alarmante? Es que el diablo no solo utiliza los pecados y los malos vicios de mi vida, sino que también a veces a través de deseos o necesidades legítimas trata de hacer que esas necesidades legítimas que yo tenga los tome el pecado y que el pecado busque satisfacer necesidades legítimas de modo inapropiado. Si usted lo piensa, por ejemplo, la cuestión de la inmoralidad sexual. El deseo sexual en muchas personas es una necesidad que Dios puso. Somos seres sexuales. El problema es que el pecado toma esa necesidad legítima de amor, de entrega y demás, y lo utiliza de una mala manera a través de las distintas formas de perversión que utiliza esa necesidad. Ese es el problema con nosotros, que hay necesidades y deseos que no son malos, pero que en manos del pecado tuercen la forma en que esas necesidades deben ser satisfechas. En Jesucristo no hay concupiscencia, en Jesucristo no hay malos deseos. Pero el deseo o la necesidad legítima por comer, que no es malo, el diablo trata de inclinar ese deseo para que lo satisfaga de una manera pecaminosa. ¿Cómo? A través de la propuesta que le hace. El acto de ser tentados no es pecado en sí mismo. Todo el que sufre una tentación, mientras no ceda, no ha pecado. El hecho de ceder es cuando se gesta. Lo dice Santiago otra vez. Santiago dice, cada uno es tentado de acuerdo a lo que más anhela, lo pecaminoso que más te gustó en tu vida, por ahí te van jalando.
No es pecado que te estén picando la cresta y que sientas ganas de hacerlo. El problema es que cedas y lo hagas. Ahí dice Santiago, entonces, cuando somos nosotros influenciados y jalados y perturbados y manipulados, si voluntariamente accedemos a darle gusto a ese intenso deseo de pecado que tenemos, sea cual sea la forma en que se haga, dice Santiago, el pecado es cuando se participa voluntariamente en ceder a ese deseo. Dice Santiago, ahí se concibe el pecado. Mientras no se ceda, no hay pecado. Así que es claro la escritura con respecto a eso. La tentación no es pecado. ¿Qué es pecado? Ceder a la tentación. Ceder, ¿por qué? Porque la tentación generalmente conlleva otra voluntad. ¿Voluntad de quién? No es la voluntad divina. Generalmente o siempre va a ser la voluntad del diablo. Eso es lo que el diablo está tratando de hacer en Jesucristo, imponerle otra voluntad. Jesús tiene una voluntad que cumplir, la voluntad de su Padre. El diablo viene con otra voluntad. Eso pasó en el huerto, en el Edén. Había una voluntad que Adán y Eva tenían que seguir, la voluntad de Dios. El diablo vino y puso una voluntad adicional contraria a la voluntad de Dios. ¿Cuál siguieron ellos? Ellos siguieron no la voluntad divina, sino la voluntad del diablo. Lo mismo está sucediendo en este proceso con Jesucristo. Y Jesucristo nos muestra, si queremos vencer ese aspecto de tentación, necesitamos que Dios controle nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Mientras no se ceda, acuerda, no es pecado que usted sea tentado. Y todas las veces que usted sea tentado, no es pecado. La cuestión es no baje la guardia. La cuestión es no se doblegue. No permita que esa tentación se convierta en algo real a través de hacer partícipe su voluntad y todo su ser para hacer lo que se le está insinuando o se le está seduciendo a hacer. Jesús nos muestra que necesitamos al Espíritu para enfrentar ese proceso. Necesitamos que el Espíritu sea el que nos guíe. La expresión fue llevado en gramática, por ejemplo, en lo que es en el griego, hay una forma de decir que tú hagas una acción y que alguien ejerce una acción sobre ti. Le llaman, en español le llaman voz pasiva, voz activa o voz pasiva. La forma en que Mateo redacta, o en el que el libro de Mateo está redactado, dice, Jesús fue llevado. Eso está hablando de que Jesucristo cede su voluntad al Espíritu, entonces es el Espíritu el que toma el control de su vida y dirige sus pasos. Fíjese en este aspecto. En toda prueba puede haber tentación o no. Dios prueba, Él no tienta. Pero cuando Dios prueba, a veces el diablo trata de sacar provecho del tiempo de prueba en la vida de una persona, y él sí trata de hacer que las personas fallen en obedecer a Dios, y a eso se le llama tentación. Dios pone a prueba nuestro carácter, esperando sacarlo. Dios pretende sacar lo mejor de nuestras vidas. El diablo se acerca con la tentación no para sacar lo mejor, sino lo peor que hay en nuestras vidas, que es nuestro pecado. Tanto Lucas 4 como Mateo 4 nos dice, necesitamos ser guiados por el Espíritu. Si el Espíritu nos guía, no importa dónde nos lleve, no importa si enfrentamos una prueba, no importa si viene la tentación, mientras estemos sujetos bajo el control del Espíritu, Él nos va a permitir salir garantes en medio de esa circunstancia. Jesús es llevado al desierto. ¿Qué caracteriza al desierto? ¿Por qué el desierto? Estaba en el Jordán, estaba en un lugar agradable, pero por dirección divina es encaminado hacia una zona inhóspita, dura, difícil. No hay de comer. Lo único que hay es una vegetación, escasa vegetación. Eso sí, hay muchas piedras. Y en ese lugar que el Espíritu dirige a Jesucristo, como ha dicho Moisés en el libro de Deuteronomio capítulo 8, los primeros 5 versículos, Dios te mete al desierto para ver qué hay en tu corazón y ver si vas a obedecer o no vas a obedecer.
y ver si vas a confiar en Él y ver si vas a ser como Jesucristo. Yo no vivo solo de pan. El pan es útil para mi vida, es decir, el alimento es útil, pero no es lo que sostiene nuestras vidas. Quien sostiene nuestras vidas es el que me da el pan, no el pan, es el que me da el pan. Él es el principal sostén de mi vida, la fuente de mi vida. Jesús nos muestra. En el desierto Él practicó lo que nosotros llamamos abnegación, negarse a sí mismo. ¿Sabe que en el tiempo de prueba tenemos que ver dos cosas aquí? Jesús está enfrentando por parte de Dios tiempo de prueba, pero por parte de la actividad del diablo, tiempo de tentación. Usted y yo estamos en la misma circunstancia. Vivimos en nuestra vida a veces juntos esos dos aspectos. Dios prueba nuestro carácter y el diablo pretende ponernos tentaciones. El diablo sabe que cuando somos débiles, cuando estamos más vulnerables, cuando estamos en un desierto rodeados de escasez, de dolor, de desesperación, de que no vemos cómo salir de tal o cual circunstancia, a veces Él nos propone formas de escapar de ello, de salir de ese tipo de circunstancias, no a través de obedecer la voluntad de Dios, sino a través de contrariar la voluntad de Dios. Eso es la tentación. Todo proceso de tentación no busca llevarte a cumplir la voluntad de Dios, busca hacer que desobedezcas la voluntad de Dios para tu vida. Ese es siempre el propósito. Por eso Mateo nos dice, Jesucristo pudo soportar aún ese duro momento en el desierto, porque Él eligió someterse a la dirección del Espíritu de Dios. Marcos nos va a decir en el capítulo 1, versos 12 y 13, que el lugar donde Jesucristo estaba, no fue Jesucristo el que buscó la tentación. Eso es algo que tenemos que entender también. No somos llamados a probar nuestra fuerza y madurez espiritual buscando tentaciones. No, somos llamados a soportarlas si se presentan en nuestras vidas. Está como aquel que tenía el vicio de tomar y dijo, voy a ir a una cantina y probar que soy maduro y voy a orar mientras esté ahí. De eso no se trata. Se trata de evadir, de evitar cualquier cosa que pueda llevar mi vida a traicionar el amor de mi Dios. Si hay que huir de las cosas, pero si en algún momento se presenta frente a nosotros, lo que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos, someternos a la voluntad de Dios, recordar que en medio de esa circunstancia que estamos viviendo, lo primero es obedecer a Dios. Lo primero es darle gusto a Dios y no a nuestros deseos. Si Jesús no enfrentó al tentador solo, ¿por qué usted y yo sí deberíamos hacerlo? Si Jesús no enfrentó al tentador por su propia fuerza, ¿por qué nosotros pensamos que sí debemos hacerlo? No somos llamados a enfrentar al tentador con nuestras propias fuerzas. Somos llamados a enfrentar la tentación y al tentador a través de someternos, sujetarnos, rendirnos al Espíritu de Dios. Eso nos está diciendo Mateo. Romanos 8:14, nueva traducción viviente, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esa es la diferencia entre aquellos que soportan una tentación y aquellos que constantemente están tropiece y tropiece en las mismas tentaciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿A quién elijo obedecer? ¿A quién he obedecido más? ¿A quién me he sometido más? ¿A mi propia voluntad, mis propios deseos o a la voz de Dios, que generalmente en nuestras vidas se manifiesta como en el aspecto de nuestra conciencia también, recordándonos generalmente consejos, palabras, porciones? A veces ni nos recuerda todo el texto, nos recuerda porciones, y a través de ello lo que busca es que voluntariamente, cuando Él nos recuerda, nosotros nos aferremos a eso y dejemos que nos lleve de la mano fuera del proceso o del aspecto de tentación que estamos sufriendo. Mateo nos dice también, no solo es un aspecto de estar bajo el control del Espíritu. Versos del 3 al 10, Mateo dice, hay que usar bien la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentamos o cómo triunfamos sobre la tentación? No solo el Espíritu debe dirigir nuestras vidas, sino que bajo la dirección del Espíritu Santo tenemos que aprender a utilizar
y bien lo único que nos puede defender frente al proceso de la tentación. Lo único que puede desenmascarar a nuestro adversario y sus trampas. La palabra de Dios. Jesús utiliza bien la palabra. ¿Sabe usted que el diablo puede citarle la palabra y tratar de llevarle a pecar citándole la palabra? Lo hizo. El diablo creo que a veces, de mala manera, sabe más Biblia que usted y que yo. El asunto es cómo lo aplica. El asunto es a qué debe llevar la Escritura. ¿A qué debe llevarnos la Escritura? La Escritura debe llevarnos a rendirnos ante Dios. La Escritura debe llevarnos a darle más de nuestro amor a Cristo. Jesús nos muestra, si usamos bien la Escritura, a través del control, estar sujetos, dirigidos por el Espíritu, vamos a aprender a usar bien la palabra y ella nos va a permitir, en primer lugar, examinar nuestros propios deseos, examinar cómo estamos pretendiendo o estamos supliendo las necesidades de nuestra vida. Es necesario que a través de la palabra evaluemos nuestros deseos, nuestros pensamientos y la forma en que estamos procediendo en la vida. Nuestros planes deben filtrarse a través de la palabra, porque hay cosas que se nos pueden colar, que nos pueden tratar de influir y hacernos creer que es idea nuestra, que es correcto. Cuando se filtra a través de la Escritura, uno puede darse cuenta que ni es idea nuestra y que ni es conveniente seguir o hacer o llevar a cabo tal o cual idea o pensamiento a través de una decisión o una acción. El tentador le propone a Jesucristo utilizar su poder para convertir piedras en pan. Uno puede pensar, acaba de ayunar 40 días y 40 noches, tiene un hambre como usted no se imagina. Diría, ¿cómo reacciona usted cuando tiene un hambre, pero de esas hambres que hasta se desmaya casi? ¿Puede usted tomar decisiones sensatas cuando tiene esas hambres, pero terribles? Ayunó una noche anterior y todavía el otro día ni tomó ni siquiera agua. Ya le dieron las 3, 4 de la tarde sin probar nada. ¿Cómo se siente a esa hora? ¿Cómo está el organismo? Ahora imagínese 40 días así. Es un proceso de debilidad física. ¿Sabe usted que el ayuno es parte de una disciplina espiritual? ¿Para qué se utiliza el ayuno? El ayuno es parte de aprender a someter, negarse a uno mismo. Pero también el ayuno ayuda a poner en evidencia cuáles son las más grandes debilidades que tiene mi ser. ¿Quiere conocer usted en qué tanta, perdone la expresión, qué tanta talacha necesita su vida? Métase un día a ayunar y va a ver. Cuando uno ayuna se pone en evidencia en nosotros, a diferencia de Cristo. En Cristo no fue así. En Cristo fue un proceso para iniciar su ministerio. En Cristo fue un proceso para ayudarle a demostrar sometimiento y total entrega al Padre. Pero en usted y yo, a causa del pecado con el que ya veníamos a Cristo, del cual estamos siendo limpiados y purificados, cuando ayunamos, a veces lo que usted va a ver a través de un ayuno en su vida es que van a brotar ciertas cosas que de otra manera usted no percibe con facilidad. Quizás falta de paciencia, quizás se enoja más rápido, quizás es diría no solo impaciente, sino que empieza a experimentar toda una serie de emociones que usted no le había prestado atención. El ayuno puede ayudar a eso. El ayuno permite a veces visualizar de manera más apropiada nuestras propias debilidades. Eso es una parte de lo que puede servirnos el ayuno. Pero en ese momento Jesús tiene un deseo legítimo, necesita comer, tiene hambre. Eso es legítimo, no es problema. El asunto es la idea o el proyecto o el plan, la manera, la forma en que le están proponiendo satisfacer esa necesidad. Uno piensa, si tengo hambre, ¿qué tengo que hacer? Obviamente comer, esa es la respuesta. Pero para Jesucristo el tema de la tentación, el hecho de que está siendo probado en su fidelidad y obediencia es mucho mayor. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de usted y yo,
Jesucristo sí tenía el poder para convertir piedras en pan. Usted y yo no tenemos el poder para convertir piedras en pan. Así nos estemos muriendo de hambre y haya piedras a nuestro alrededor, van a ser piedras. Pero Jesucristo sí tenía el poder para poder transformar, convertir de piedra a pan. Sí lo podía hacer. De alguna manera, el enemigo sabe, como ha dicho Santiago, por dónde va a llegar a nuestras vidas para tratar de llevarnos a desviarnos de nuestro camino de obediencia a Dios. De acuerdo a lo que Él conoce de nuestras vidas, por ahí va a llegar. Y la tentación que nos va a presentar a nosotros, quizás el diablo no nos va a decir a nosotros que convirtamos piedras en pan, pero sí va a tratar de hacer que satisfagamos nuestras necesidades contrariando la voluntad de Dios. Eso es lo que está pretendiendo el diablo. El diablo le está diciendo a Jesucristo: tienes una necesidad, tienes poder, entonces puedes hacer esto. ¿Qué le está trazando? Le está trazando un camino, una voluntad que no es la voluntad del Padre. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar usted que quizás los tiempos de angustia, el llanto, la escasez, la enfermedad que vivió en algún momento, en ese preciso instante era lo que Dios esperaba para su vida, para formar algo en su carácter? Y que por más que oró en ese momento, Dios no se lo quitó, porque esa era la voluntad de Dios. Formar primero su carácter y después de proceder a limpiar o ayudarle en su vida. Pero probablemente en ese momento uno no pensaba que eso fuera lo más conveniente de Dios, porque de acuerdo a lo que uno está viviendo, uno a veces espera que las cosas se den de otra forma o distinto. Tratar de conseguir o satisfacer necesidades fuera de lo que es la voluntad de Dios, a veces parece ser lo más sencillo y lo más fácil. A veces el diablo te pinta ciertos escenarios como lo más conveniente. Si tienes esta necesidad, te va a pintar un panorama. Lo más conveniente es que hagas esto, esto y esto. Sin embargo, todo eso debiera ser pasado y filtrado a la voluntad divina. Y de acuerdo a la voluntad divina, uno tendría que ver: ¿es conveniente que yo satisfaga tal o cual situación en mi vida de esta manera? ¿Es conveniente que lo haga de esa forma? Eso es lo que Jesucristo hace. El diablo le dice: convierte pan en piedras. No solo eso, le dice también: si tú eres hijo de Dios, segunda ocasión que le menciona eso, dice que lo lleva a un lugar. Algunos hablan de que el proceso de cuando, según están en el pináculo, en la parte más elevada del templo, entienda algo, Jerusalén era el lugar más elevado en la región, al menos de Palestina, donde estaba Jesús y donde se desenvolvía su ministerio. Jerusalén era la parte más elevada sobre el nivel del mar. Y el templo estaba todavía en la parte más elevada de toda la ciudad de Jerusalén. Entonces, sobre el nivel del mar, ya Jerusalén estaba alto, pero el templo estaba mucho más alto. Según Flavio Josefo, el historiador, dice que probablemente el lugar que se haga mención, o el lugar donde se llevó a Jesús, o el diablo, o le mostró a través de una visión. Algunos creen que lo que el diablo está haciendo en Jesús, a partir de este momento, no fue algo que ocurrió físicamente, es decir, que el diablo se llevó físicamente a Jesús, sino como algunos pasajes de la Biblia han mostrado también, que a veces a través de visiones en las personas, la gente puede recibir ciertos mensajes a través de visiones, como lo recibió Juan. Juan, cuando recibió el mensaje del Apocalipsis, físicamente estaba en una prisión y no salió de la prisión, estaba en la prisión y de ahí dice que fue elevado al cielo y en el cielo recibió distintos mensajes. No solo él, Ezequiel en el Antiguo Testamento también experimentó algo parecido. Algunos dicen que esto es probablemente lo que está sucediendo con Jesucristo en este proceso de la tentación, a partir de cuando según Jesús es llevado a la parte más alta, no solo de la ciudad santa, del templo. 150 metros de altura sobre el nivel del mar está Jesucristo. Sea una visión o no, dicen algunos estudiosos, de ahí el diablo
le propone a Jesucristo algo. Eso se llama falsa confianza. Le dice, si eres hijo de Dios, arrójate. ¿Y saben qué pasaje le cita el diablo a Jesucristo? El Salmo 91, verso 1 y una pequeña parte del versículo 2 del Salmo 91. Le dice, si eres hijo de Dios, tienes que comprobarlo. Tienes que poner a prueba a tu padre que te demuestre si realmente eres su hijo. Le muestra una visión en la parte del templo y le dice, arrójate. No te preocupes, escrito está. Va a mandarte a sus ángeles para que no llegues al fondo. Antes de que llegues al fondo, van a llegar los ángeles. Porque si eres hijo de Dios, Dios va a mandar sus ángeles a protegerte. Te van a tomar y no vas a llegar a golpearte. Eso es lo que el diablo le está diciendo a través de citar Salmo 91, verso 1 y parte del versículo 2. Al ponerlo en la punta, ¿qué le está diciendo ahí? De alguna forma le está mostrando a Jesucristo, o está haciendo que Jesucristo contrarie la voluntad de Dios. Jesús va a decir que no tentará al Señor su Dios. ¿Qué significa tentar? Es poner a prueba el carácter de Dios a través de ser algo en rebeldía. Es experimentar peligros innecesarios tratando de ver si Dios o no va a cumplir con su palabra. Propiamente hablando, el pueblo de Israel en el libro de Números nos muestra una y otra vez qué significa tentar a Dios. Es desafiar. Lo voy a contextualizar un poco más, quizás un poco más sencillo. Es aquel niño que sabe que no debe cruzar una línea y está cruce y cruce a ver hasta dónde puede estirar la línea. De alguna forma, ese comportamiento en ciertos niños ilustra de forma, aunque débil, pero suficiente, lo que significa tentar a Dios. Es con necedad tratar de desafiar la autoridad, el carácter, el poder de nuestro Dios. Con necedad tratar de pedirle que haga algo que va en contra de su carácter, que va en contra de su voluntad. Propiamente hablando, pudiéramos hablar de tentar, de no tentarás a Jehová tu Dios en ese aspecto. Es un desafío. El diablo le está diciendo a Jesucristo, pon a prueba a tu padre, que te muestre si realmente eres su hijo. Arrójate y ten confianza que al arrojarte Él te va a proteger. Está como aquel que dice, les voy a hablar de un caso particular sin mencionar nombre, pero yo recuerdo a una persona en particular que sabía que ir al grito en tal ciudad, presentarse en un 16 de septiembre en la región, debido a que en los últimos años habían habido balaceras, borracheras, la droga corría por montones. Él sabía que ir a ese grito era exponerse a riesgo, pero él dijo, voy a ir y le voy a pedir a Dios que me guarde en medio de eso. Eso es tentar al Señor. Sabe que se está exponiendo un peligro innecesario, no necesita estar en ese lugar porque sabe cómo es la maldad de la gente. Hay antecedentes de cómo se han puesto las cosas y aún así quererse ir a meter, eso es tentar al Señor. Eso es la necedad tan grande en el corazón que puede haber de una persona. Bueno, algo así le está pidiendo el diablo a Jesús, diciéndole, haz tal cosa, a sabiendas que no se debe hacer, a sabiendas que va en contra del sentido común. Dios nos protege aún a través del sentido común. El sentido común tiene su función, el razonamiento tiene su función, la conciencia tiene su función de protegernos. Mayor sobre todo eso es la voluntad de nuestro Dios. Pero todo ello son escalas de protección que Dios ha puesto. El que se las salte todas es necio y está tentando al Señor. Ese es el aspecto. Jesús nos muestra eso. No solo eso. Después de que lo lleva al punto más alto de la ciudad santa y del templo, dice Mateo que el diablo le presenta todos los reinos, la gloria de los reinos, le muestra a Jesucristo, le hace una oferta. Puedes tener todo el mundo que quieres, puedes ser amado y querido por el mundo. Nada más hay un requisito que tienes que cumplir. Debes adorarme, le dice el diablo.
No se puede ganar el amor y el cariño del mundo si no se adora al diablo. Alguien va a decir, ¿quién está adorando al diablo? Específicamente hablando de las iglesias satánicas. Pero no todo aquel que va a una iglesia satánica meramente está adorando al diablo solo en ese lugar. Hay gente que el hecho de negarse a Dios, el único que recoge toda la adoración y todo el cariño, el amor y lo que el hombre pueda destinar, si no es Dios, ¿para quién creen que va? Hay uno solo que está hambriento de todo eso, que quiere usurpar. Toda vez que el hombre trate de adorar algo, él va a tratar de usurpar ese lugar de adoración. Es el diablo. El diablo le dice a Jesucristo, ¿quieres que el mundo te ame? ¿Quieres la gloria, el honor del mundo? Dobla tus rodillas, pon rostro en el suelo. Pudiéramos explicarlo con la escena de cuando Anakin se convierte al lado oscuro. Eso le estaba pidiendo. Usted se ha preguntado por qué utilizaron en la escena de Anakin cuando según se va al lado oscuro, cuando se rinde, ¿qué hace? Se hinca. No es accidental, es que el acto de hincarse, de alguna forma en temas de religiosidad, es un simbolismo de rendición total. No es me rindo en este momento y luego me levanto y hago lo que quiero, no es me rindo a ti y a partir de este momento te pertenezco absolutamente en todo lo que haga, mi mente, mi corazón, mi forma de actuar y todo mi ser va a ser lo que tú digas. Y eso termina siendo el personaje de la película. Termina rindiéndose hasta el final, que tiene según un proceso de redención. Pero al fin, esa idea es correcta. Eso significa adorar y rendirse y someterse en sumisión, rendirse a otro. Eso es lo que el diablo le estaba diciendo a Jesucristo. Le estaba diciendo a Jesucristo, doblégate, pon el rostro en tierra. Las palabras que utiliza el diablo al decirle a Jesucristo, adórame, proskuneo. Es la misma palabra que se utilizó para los sabios de Oriente que llegan y se tiran totalmente delante del niño Jesucristo para adorarle. Es un acto de rendición total. Eso es lo que el diablo le estaba diciendo. Eso es lo que le están proponiendo el diablo. Ahora, era necesario que Jesucristo convirtiera las piedras. Era necesario que Jesucristo se arrojara. Era necesario que Jesucristo, para que consiguiera el amor, la lealtad y el gobierno del mundo, adorara al diablo. Son tres deseos legítimos en el ser humano. Todo ser humano tiene el deseo de satisfacer sus necesidades físicas. El hambre es uno de ellos, el alimento. Lo otro es una cuestión de sentirse protegido, cuidado. Y lo tercero es sentido de plenitud y propósito. El problema es cómo se plantea que se satisfaga cada uno de ellos. Y Jesucristo nos muestra, para que puedas vencer y no caer en la trampa, en esas necesidades que el diablo puede tratar de torcer. Jesús nos muestra, necesitamos sujetarnos a la voluntad del Padre. Necesitamos la palabra para evitar. 3 pasajes cita Jesucristo para refutar cada uno. Deuteronomio 8:3, el hombre no vive solo de pan. El pan es útil, pero Dios es más. Dios es primero antes que el pan. La voluntad de Dios es primero. Segundo, no es arrojarse en una falsa confianza y en rebeldía. Dios cuida, sí, pero no hay que estirarle, no hay que tentar a Dios. Si Dios me ha dicho, aléjate de este mal y yo me quedo parado ahí, es lo que debo evitar. Si Él me dice, aléjate, por muy buenas razones me está diciendo que lo haga, entonces me alejo. Eso es no tentar, es obediencia. La obediencia previene el aspecto de tentar a Dios. Si me someto a la voluntad de Dios y la obedezco, nunca lo voy a tentar, porque la obediencia me preserva de eso. Y finalmente, es Deuteronomio 8:3. El otro es Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. El último pasaje que cita Jesús son 2 de Deuteronomio. Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20. Ahí Jesús le dice, uno solo merece nuestra adoración y rendición. Es el Dios eterno, el Dios creador de todo. Él merece todo lo que nosotros somos y que nos sometamos a su autoridad y poder y nadie más. Por eso cuando le dice Jesucristo, verso 10, entonces le dijo Jesús le dijo al diablo, vete Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo el diablo después de escuchar eso? Verso 11. El diablo entonces no le quedó de otra, porque él sabe de autoridad. Su autoridad máxima le estaba diciendo que era hora de irse, que ya no tenía nada más que hacer ahí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estaba sirviendo a su Señor. Su Señor le dijo: suficiente, vete. Y él hizo lo que su Señor le dijo, se apartó. Eso es lo que nos está diciendo Mateo. Queremos vencer sobre la tentación. Usemos bien la palabra. Sometámonos a la palabra. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 verso 15, palabra de Dios para todos. Pablo le dice a Timoteo, pero de este consejo va para todos nosotros: esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Eso es lo que tenemos por hacer. Finalmente, la tercera acción que nos va a permitir triunfar sobre la tentación no solo es un aspecto de estar bajo el control del Espíritu, no solo es saber utilizar la palabra a través de la dirección del Espíritu. Es necesario que resistamos constantemente los ataques del diablo. Jesús en 3 ocasiones evita prestarle oído al diablo. Dicen por ahí que entre más oídos se le dé al diablo, mayor será el grado de exposición y debilidad que puede tener el corazón pecaminoso para ceder a la voluntad del diablo. El tentador aprovechó el momento más difícil y vulnerable en la vida de Jesucristo. Lo hace con nosotros también. Él sabe cuáles son los momentos más difíciles para nosotros. ¿Saben cuáles son los momentos más vulnerables para nosotros en cuanto a proceso de tentación? Cuando todas las cosas aparentemente marchan bien. Moisés le había dicho al pueblo, Deuteronomio 8. Moisés decía: no me preocupa la escasez, porque en la escasez a veces Dios nos lleva y es más propenso un corazón pecaminoso a confiar en Dios en medio de la escasez y del dolor. El problema es cuando viene la prosperidad, porque a veces solemos ser ingratos. Nos olvidamos de Dios cuando las cosas están bien. Nos es más fácil traicionar a Dios cuando las cosas están bien. Miren la oferta que el diablo le hizo a Jesucristo. El diablo le ofrece a Jesucristo todo el mundo, pero a Judas no le tuvo que ofrecer todo el mundo para traicionar a Jesucristo. A Judas le tuvo que ofrecer nada más 30 miserables monedas. 30 miserables monedas, que era lo que costaba un esclavo. Eso costó que Judas traicionara al mayor amor de su vida, quien fue Jesucristo. El diablo sabe cuánto le va a ofrecer a cada corazón de acuerdo a su pecado. Jesús nos muestra, hay que resistirlo. Ninguna de sus ofertas debiera ser aceptada, ni siquiera considerada. Y más cuando estemos en momentos vulnerables, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenga cuidado de sus necesidades, póngalas en las manos de Dios. Si usted ve presuntos caminos más cortos y más fáciles que obedecer la voluntad de Dios, entonces es el diablo el que le está proponiendo eso. Si usted ve que para satisfacer tal o cual circunstancia en su vida necesita torcer la voluntad de Dios o desobedecer a Dios, ¿quién cree que le está proponiendo eso? ¿Qué debe hacer al respecto? Jesús nos muestra, hay que resistir. Aunque se nos muestre que puede ser lo más viable y lo más rápido, lo más productivo y lo más fácil enfrente de la situación que estamos viviendo, entre obedecer y desobedecer, parece que me va a traer más beneficios desobedecer y como que mejor me inclino para ese lado. Es tentación. Es el diablo que está proponiendo eso. No es de Dios. Porque el diablo es astuto, sabe apelar a nuestras necesidades y luego nos pone una trampa vestido de un plan maravilloso, fácil, cómodo, agradable. Pero no debemos ceder. Mateo nos dice: hay que resistir. La desobediencia y la rebeldía nunca van a ser buena garantía ni buen camino para satisfacer nuestras necesidades. Puede que nos satisfaga un momento,
pero nos estamos condenando a un dolor mayor al seguir esos caminos. Nunca la desobediencia y la rebeldía deben ser deben ser las únicas fuentes o las mejores vías a través de las cuales debemos satisfacer cualquier necesidad de nuestras vidas. Solamente estando firmes a la voz de Dios, nos dice Mateo, podremos hacerle frente a esas trampas, y son muy sutiles. Algunas de esas trampas son muy sutiles, no son fáciles de detectar. Pero Mateo nos dice, miren a Jesús. Jesús estuvo firme a la voz de su Padre. Pudo discernir a través de la Escritura cuál era el plan macabro de su enemigo. ¿Y sabe qué? A través de la voluntad de su Padre, aferrarse y utilizar bien la Escritura, logró desechar tan sutiles trampas que le fueron tendidas frente a sus ojos. ¿Cómo lo hacemos? Mateo dice, para resistir al diablo hay que obedecer. A mayor obediencia, más resistente nos hacemos. Ojo, Lucas es el que dice, el diablo dejó a Jesucristo después de que se fue momentáneamente. No fueron las únicas tentaciones que llevó a cabo en la vida de Jesucristo. Lo dejó cuando Jesús le dijo, vete. Pero más adelante lo vamos a encontrar tratando otra vez de enredar con sus trampas a Jesucristo. Solamente obedeciendo vamos a poder resistir. Jesús fue dirigido del río Jordán a un desierto inhóspito, pero lo hizo bajo obediencia, por eso pudo resistir. Jesús, aunque fue bombardeado a través de ideas, planes, otra voluntad ajena a la de Dios, pudo identificar todo lo falso de esa voluntad y no acceder a esos planes solo porque estaba en obediencia a la voluntad divina. Dios manifiesta más eficientemente su gran poder en medio de nuestra debilidad. Únicamente nos demanda obediencia. Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 verso 9 que cuando somos más débiles el poder de Dios se perfecciona en nosotros. A mayor debilidad debo someterme más a Dios, porque si no lo hago y estoy vulnerable, es muy probable que yo pueda ceder fácilmente a la tentación. Cuando más débil esté, debo someterme a la voluntad divina, dejarme guiar por ella, confiar en ella, en fe, dar un paso de obediencia a la vez, y ello va a ayudarme, va a garantizar para mi vida que yo evite caer en tropiezo tras tropiezo a causa de las trampas de tentación que el diablo pone en nuestras vidas. Santiago 4:7, nueva versión internacional, dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Alguien dijo con mucha razón, el diablo no huye si no está sometido a Dios. El diablo no huye por nosotros meramente, el diablo huye a quien estamos sometidos. El Salmo 91 dice que si vivimos, tenemos, permanente comunión, entrega, dependencia, bajo la sombra del Altísimo, Él nos libra del lazo del cazador. No el que va el visitante ocasional es el que disfruta protección del Altísimo, es el que vive con Él. Eso se llama obediencia en el Nuevo Testamento. Les reitero la cita, Santiago 4:7, nueva versión internacional. Si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, Él no le queda de otra que huir de nuestras vidas. Y ojo, el hecho de someternos a Dios, si no resistimos, el diablo va a permanecer, ataque una y otra y otra y otra vez. ¿Sabe cuándo van a terminar las tentaciones para nuestra vida? Una de dos. O Cristo viene por nosotros, o nosotros vamos a Cristo a través de la muerte. Ahí termina el proceso de la tentación. Mientras, no. En conclusión, para triunfar sobre el tentador y sus múltiples tentaciones, es necesario tener el Espíritu de Cristo dirigiendo a nuestras vidas. Que el Espíritu de Cristo sea el que nos enseñe a vivir sus principios eternos, al igual que nos provea discernimiento para desechar las ideas y pensamientos que el maligno pretenda sembrar en nuestros corazones, para que de ese modo podamos permanecer firmes en obediencia al Padre y de ese modo triunfar sobre las tentaciones y más allá sobre el tentador. Concluyo con este texto.
Primer carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3, en Nueva Traducción Viviente. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. De Dios viene la resistencia, de Dios viene la salida, pero hay que permanecer en obediencia. Les invito amablemente a ponerse sobre sus pies y vamos a terminar diciéndole al Señor: ayúdanos, Señor, a triunfar sobre la tentación. Toda la vida que nos resta, que Dios nos dé, tenemos que aprender a lidiar con la tentación. El tentador podemos ganar batallas, pero Él no se va a rendir hasta el último momento. La garantía que tenemos es que el Espíritu de Dios tampoco se rinde y que Él va a estar con nosotros hasta el último momento. Pablo dijo: Dios empezó una obra y la va a acabar. Confiemos en que Dios nos va a dar la fuerza para que esa obra acabe. Señor, gracias. Gracias porque a través de tu Santo Espíritu nos permites, oh Dios, no solamente sobrevolar sobre las tentaciones, sino lidiar aún en medio de las más duras batallas. Gracias porque tu Santo Espíritu es el que nos da la salida en medio de todo, así como ha dicho tu palabra. Ayúdanos, Señor, a discernir ideas, pensamientos y aún todo tipo de ataques de nuestro adversario. Todo lo que Él pretenda, oh Dios, enredar nuestras vidas, permítenos darnos cuenta de qué está sucediendo en nosotros. Ayúdanos a ver también, oh Dios, cómo estamos tratando de vivir para ti. Padre, ayúdanos a evaluar, examinar con sumo cuidado la manera en que vivimos. Ayúdanos, Señor, a mirar cómo hemos estado pretendiendo satisfacer las necesidades de nuestra vida. Si hemos buscado atajos, caminos cortos, si a veces nos ha parecido más conveniente desobedecerte para poder vivir tranquilos, perdónanos, Señor, y permítenos rectificar nuestros pasos. Guíanos de vuelta hacia ti, Señor. Ayúdanos a usar bien tu palabra, que ella nos dé la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento oportuno, Señor, y propicio, no solamente para dirigir nuestras vidas, no solamente para poder seguir edificando nuestros hogares, nuestros matrimonios, sino también para poder caminar con día en nuestros trabajos y en todo el lugar que tú nos lleves. Enséñanos a usar adecuadamente tu palabra. Enséñanos a someternos a ella, Señor. Que así como tú le mostraste a Jesucristo cómo identificar los ataques de su adversario y cómo neutralizarlos a través de tu palabra, enséñanos a nosotros también a utilizarla de forma sabia, de forma oportuna, para que seamos librados de las trampas del cazador, Señor. Ayúdanos, Padre, a resistir, no solamente si el día de ayer resistimos a las tentaciones que el diablo puso en nuestras vidas, que a través de someternos a ti, oh Dios, enséñanos a resistir el día de hoy. Y aún el día de mañana que no ha llegado, Padre, permítenos también resistir con firmeza, para que un día podamos estar delante de ti, Señor, a través de la gracia y favor de tu Santo Espíritu. Te suplicamos, ayúdanos a resistir, Señor. Ayúdanos a someternos, como ha dicho tu palabra, a ti. Y cuando venga el momento malo, cuando venga el momento de la tentación, que nosotros podamos recordar tu palabra y voluntariamente elegir someternos a a la dirección de tu Santo Espíritu antes que a la voluntad de nuestro adversario. Te lo rogamos y suplicamos por Cristo Jesús. Amén.